Desde siempre hemos visto las películas desde el otro lado del telón. Nuestros actores favoritos interpretan para nosotros escenas con las que terminamos aterrados, riendo a carcajadas o incluso llorando. Pero lo que no sabemos es que al otro lado esos dioses a los que idolatramos pueden estar metidos en una espiral de drogas, alcohol o problemas mentales, entre otras cosas. Tampoco sabemos que ese actor que nos acaba de acompañar durante 1 hora y media puede estar en este mismo instante muriendo en un accidente, por sobredosis de fármacos o incluso asesinado por deudas o vete tú a saber qué. La historia del cine está llena de estas historias truculentas, fantásticas y aterradoras. Y de eso trata este libro del que venimos a hablar hoy con su autora, Patricia. Hola, muy buenas. ¿Qué tal estás, Patricia? ¿Qué tal, Alex? Hola Patricia, bienvenida, ¿qué tal? Hola, Moy. Hola, Alex. Pues muy bien, encantada de charlar con vosotros. Muchas gracias por la invitación. No, Y... no te lo aprendiste, Moy, ¿eh? Yo pensé que te lo ibas a aprender de memoria. Buah, qué va. Ahí he estado escribiéndolo antes de cenar, deprisa y corriendo. Y con la memoria pez que tengo, digo, lo voy a tener aquí delante porque no. Y nada, maldiciones y malditos en Hollywood, glamour y tormento indivisibles. Que, bueno, como su nombre indica, habla de actores y producciones malditas. Y cuéntanos un poquito de dónde te surgió esta idea de sacar este libro. Y... Vale, pues veréis, todo esto viene obviamente de muy atrás, ¿no? Porque viene desde que yo era pues una niña y me empezó a llamar la atención el mundo del cine, las películas. Yo siempre digo que aparte de tener la suerte de criarme en un pueblo y poder salir a la calle siempre que quería y coger la bicicleta, irme por ahí a jugar con mis amigos, pues también tuve la suerte de que cuando quería me quedaba en casa y disfrutaba de las películas que ponían por aquel entonces en los dos canales que había. Porque yo crecí en los 80 y no había más, ¿no? El vídeo tardó un poquito más en llegar a mi casa. Recuerdo con mucha ilusión cuando llegó el primer vídeo a mi casa. Yo debía tener 12 años o así. Fue todo un acontecimiento, poder irte al videoclub a alquilar pelis, ¿no? Y ahí comenzó una nueva cultura que muchos conocimos, como fue la cultura del videoclub. Ese ritual de ir a echar un vistazo, a desear una peli que igual estaba alquilada, a reservarla para la siguiente semana. Entonces, bueno, desde eso, desde que era bastante pequeña, que comencé a ver películas, recuerdo que en la televisión daban grandes ciclos de grandes actores clásicos y a mí eso me llamaba muchísimo la atención. Y a partir de ahí, bueno, pues poquito a poco me fui haciendo más mayor y ya, pues en mi adolescencia toda esa afición creció mucho más y sentí mucha más curiosidad. Y poquito a poco, con el pasar de los años, se fueron mezclando por un lado, la afición mía por ver películas, sobre todo películas clásicas, es muy curioso, y también por comprobar qué había al otro lado, con el tema del misterio. Es muy curioso como cada uno cuando crecemos, nuestros gustos se van formando en nuestro cerebro y se van amalgamando de alguna manera y bueno, en mi caso se juntaron el cine, su magia, el misterio por otro lado, los fantasmas o espectros y de preguntarme pues qué había más allá de la pantalla, qué ocurría con las historias de esos actores que tan grandes momentos nos han dado y continúan haciéndolo, ¿no? E ir un poquito más allá. Y claro, cuando una observa estas películas, repito, sobre todo las clásicas, hay una distancia enorme que marca el tiempo. Y yo creo que eso también te lleva un poco a crear cierta fantasía, a mitificar en muchas ocasiones pues las historias, sobre todo acaecidas en el Hollywood dorado. Bueno, pues todo esto con el pasar de los años se ha ido manteniendo y aumentando. Y ya en tiempos más recientes, hace unos poquitos años, fui invitada a participar en un congreso de misterio que se celebraba aquí en Cantabria. Concretamente era un evento organizado por la Asociación de Amigos del Misterio de Cantabria y en donde las protagonistas éramos solo mujeres. Querían poner un poquito pues, de manifiesto que dentro del misterio pues las mujeres también investigábamos nuestras cosas, que bueno, es una cosa natural, ¿no? Sí. Y participamos unas cuantas chicas y a mí me propusieron, pues venga, a ver, habla de lo que te apetezca.
Y digo, pues creo que aquí voy a juntar el cine con ese otro lado un poco más oscuro. Y escogí pues unos poquitos casos, ¿no? Hablé de 3 protagonistas y ese digamos que fue el germen. Yo me quedé con esos casos y fui investigando más. Y ya un poquito más acá, a través de un buen amigo, como es el escritor e investigador David Cuevas, que lleva muchos libros publicados dentro del ámbito del misterio y demás, pues puse en marcha este libro y lo agrandé con todos esos casos que yo sabía y unos cuantos más. Y bueno, esta es mi criaturilla, Maldiciones y Malditos en Hollywood, que quise darle el subtítulo de Glamour y Tormento Indivisibles, pues un poco parafraseando esa escena de Hellraiser, ¿no? Donde habla de placer y dolor indivisibles. Traer un poco ese lado oscuro, acercarlo pues a estos temas en donde hay, como tú antes has comentado, Moy, pues a veces hay misterio, a veces hay crímenes, a veces hay tristezas, a veces hay desgracias, hay dramas. Y bueno, pues estas historias que a mí me han llamado la atención las he plasmado en mi criaturilla, aunque se han quedado unas cuantas fuera, pero bueno, aquí están. Sí, es que es un tema que da para mucho. Yo recuerdo cuando empezaba pues a interesarme por el tema del cine y tal, pues en un foro en el que estaba, precisamente en el que conocí a Alex, en Abandon Movies, pues ahí pues me encantaba leer historias, pues lo que había sucedido, por ejemplo, en el rodaje de Los Límites de la Realidad, cuando cortaron la cabeza a Big Morrow, pues la típica de Brandon Lee y el Cuervo, y son cosas que parece que no, pero están ahí, que nos van llamando, joder, es que a todos nos gusta lo morboso, el saber, oh, este lo mataron por no sé qué, no sé, es un tema que llama y que por más que investiguemos siempre salen casos, siempre salen actores, siempre salen estrellas donde menos te lo esperas. Y... Sí, 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 perdona. A raíz de esto que estás comentando, efectivamente, el morbo siempre está ahí, ¿no? Es como cuando uno pasa al lado de un accidente o mismamente un golpe, ¿no? Que se han dado 2 coches y uno, ¡pum!, enseguida miramos, estiramos el cuello, ¿no? Para mirar. Pero yo lo que he procurado también es, aparte de indagar, tratar todas estas historias y a sus personajes con mucho respeto. Porque a sí. la hora de ir investigando también he ido cogiendo cariño a muchos de estos personajes, ¿no? Y me he acercado a ellos con esa devoción de una aficionada al cine, al misterio, también a la parte humana. También quería poner un poco de manifiesto, pues, ese brillo, ese glamour que sobre todo tenía el Hollywood de antes, porque trato muchos casos de antes, ¿no? Hay algunos un poquito más recientes, pero casi todos son de antes. Y quería poner un poco, confrontar esa luz, ¿no? Ese brillo tan cegador que tiene Hollywood, que tienen sus estrellas, con ese otro lado que los acerca a lo que son en realidad, que son seres humanos y a los que les ocurren cosas para nada buenas, sino todo lo contrario, ¿no? Y claro, choca en un mundo tan supuestamente maravilloso que ocurran estas desgracias. Y yo creo que ahí está un poco el quid de la cuestión de por qué nos atraen estas historias, ¿no? Pero Ujú. a mí me gusta ese acercamiento desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista sensacionalista, porque es lo que dices tú, al final son personas con las que empatizas y lees sus casos y cosas y demás. Y yo, Moy dice que es morbo. A mí me llama la atención, como creo que es a casi todos, ciertos casos que dices tú, joder, es que parece una muerte de destino final o una cosa que está Sí. tan rebuscada, tan... A ver, lo que comentaba Moy de Big Morrow. Ujú. Miraba antes el tema este de la profecía, este hombre que no sé, no me acuerdo qué parte del crew era, pero que tuvo un accidente de coche y la mujer murió decapitada o algo así, y Sí. despertó. ¿Hasta qué punto crees tú? Bueno, entiendo que eso será real, pero ¿tú crees que todo eso es tan real como se cuenta en los libros? ¿O hay algo de...? Vamos a ver, obviamente cuando se comienza ocurre un hecho real, es decir, ocurre de verdad, pero luego depende del escenario, las circunstancias que lo rodean, quién está involucrado o quiénes están involucrados en todos esos hechos. Claro, el relato luego se va contando y depende de quién lo cuenta de una manera o de otra, ¿no? Claro que en muchas ocasiones se tiende a agrandarlo, a exagerarlo, quizá para acercarlo más al megamorbo.
Un poquitín de morbo siempre hay, puesto que nos fijamos en estas historias. Si nos llama la atención es porque de alguna manera esos hechos pues un poco macabros nos llaman la atención y queremos ahondar en ellos. Pero luego, claro, pienso que estos temas hay que tratarlos con cierto equilibrio. Y muchas veces, como decimos por aquí, Alex, tú eres de Asturias y no sé si por ahí se dirá lo mismo, pero muchas veces la gente echa la lengua para hacer. Sí, totalmente. Y empieza a hablar y no repara en el hecho que ocurrió en sí. Entonces yo he procurado, hasta donde he podido, investigar los casos y contarlos, obviamente no como realmente ocurrieron, puesto que los cuento desde mi punto de vista y con los datos que tengo, pero de la manera más fehacientemente posible he intentado contrastar. A ver, ¿qué ocurre? Muchos de esos casos son de los albores del cine casi, o de la época clásica, ocurrieron hace mucho tiempo. Algunos de ellos son leyendas urbanas y claro, ¿cómo contrastas la información de una leyenda urbana? Pues tienes que hablar un poco de lo que se comenta, de cómo ha persistido, cómo ha evolucionado esa leyenda, quizá cómo surgió, si consigues llegar hasta el origen. Pero todo eso es muy interesante, ¿no? Interesante investigarlo y también luego plasmarlo y, en definitiva, contar una historia de la manera más, pues no sé cómo decirlo, yo he intentado ser fiel a mí misma y contar estas historias que me apasionan tanto de una manera, pues espero que cercana y con el entusiasmo, ¿no?, que a mí me ha embargado mientras he estado investigándolas. Pues es que además es eso mismo, si yo qué sé, le pasará al vecino del quinto, diría, Juanito le ha aplastado un tractor, en cambio al tratarse Claro. de un actor como que coge otro aura más mística, más como de leyenda, se convierte en una leyenda, aunque sea una verdad, no deja de convertirse en una leyenda que se va contando aquí y aquí. Hoy en día con internet llega de un minuto a otro, pero Claro. antiguamente pues eso iba pasando de boca a boca y muchas veces se perdía lo que era, se metían datos que no escucha hablar de Ricky Martin, por Bueno, poner un ejemplo. claro. Claro, ahí entra en juego pues un poco los rumores, cómo se van extendiendo y luego, efectivamente, como tú dices, lo que la gente va agregando, ¿no? Y claro, aquí hay imaginación, a ver quién nos gana, cada uno podemos ir agregando lo que se nos pase por la cabeza. Pero bueno, yo dentro de este libro he intentado, pues los casos, a ver, mirad, pues por ejemplo, hay un personaje al cual yo tengo mucho cariño, que es George Reeves, que fue el primer Superman de la tele y que tuvo un final muy triste. Y claro, la historia de su leyenda comienza con pues una especie de titular, podemos decir, Superman ha muerto. Y dices tú, claro, Superman ha muerto, ¿no? En nuestro imaginario colectivo, Superman no puede morir, a no ser que sea bajo kilos de kriptonita. Pero yo he intentado ponerme la piel de un chaval de los años 50 que veía la serie de televisión en Estados Unidos y que de repente se enterase que su familia, sus padres o sus amigos le dijesen, ¡ay, que ha salido en los periódicos que Superman ha muerto! Obviamente se trata de su actor, Josh Reeves, que acabó con un tiro en la cabeza y a día de hoy, pues su muerte, quizá asesinato, suicidio, accidente, no está esclarecida, ¿no? Pero para el público en general y sobre todo para los más jóvenes, los más pequeños, era que Superman había muerto. Y he intentado imaginarme una especie de shock social que tuvo que ocurrir, un impacto social para los más jóvenes de aquella época que no estaban tan maleados como los de ahora, ¿no? En esa época. Claro, tuvo que ser algo. No había Además, internet, no había redes nada. sociales, no había. O sea, es como cuando lo de la Guerra de los Mundos, cuando se hizo la versión radiofónica de la Efectivamente. Guerra de los Mundos, el impacto que tuvo, pues claro, ¿qué impacto tiene? Está Claro, guay. ¿Qué impacto puede claro. tener en un adolescente de Superman ha muerto. eso? ¿Cómo? Y ese personaje que los niños disfrutaban a través del tubo catódico en los años 50 de repente dejó de aparecer porque el actor de carne y hueso, que tenía su vida, tenía sus penas, sus alegrías, su vida en definitiva, pues había aparecido desnudo en su cama con un tiro en la cabeza. Y ahí se inició una investigación y bueno, fue la casa de Tocamerro, que lo cuento en el libro, que aquello fue un trasiego de gente entrando, saliendo, periodistas y además a raíz de su muerte y con el pasar de los años, su casa también se convirtió en un enclave misterioso, puesto que surgió la leyenda de un fantasma, por supuesto, de un hombre ataviado con una capa que rondaba,
¿no? El lugar. Y de alguna manera, si George Reeves, que quiso triunfar en el cine, George Reeves, a ver, para los que estén un poquito despistadillos, Yo por ejemplo. Una pista, vale. No sé si has visto alguna vez Lo que el viento se llevó. Hace millones de años. Bueno, pues para la próxima vez que la veas, para la próxima vez que la veáis, hay la escena que se abre, con la que se abre la película, son dos jóvenes pelirrojos que están cortejando a Escarlata O'Hara. Pues bien, uno de esos jóvenes pelirrojos es George Reeves. Ostras. Joder. Sí. Bueno. Él no era pelirrojo natural, le tiñeron. Pues uno de ellos es George Reeves. Y George Reeves fue un actor que participó en películas como De aquí a la eternidad. Era un pequeño papel. Él siempre anheló buscar el estrellato en el mundo del cine. La televisión por aquel entonces era un medio que sí, acababa de nacer y se estaba convirtiendo en un fenómeno, pero para los actores era como, ay, la tele, no, yo quiero trabajar en el cine, pero había que pagar facturas, ¿no? Y entonces, pues bueno, George Reeves intentó conseguir el estrellato en el cine. No lo logró, pero de alguna manera llegó a muchos corazones en aquella época. Se convirtió en una estrella televisiva, un referente, sobre todo, repito, para los adolescentes y los más pequeños. Y de alguna manera también su estela le sobrepasó su muerte y de alguna manera permanece con nosotros y bueno, consiguió la gloria, la fama, pues bueno, de cierta manera. Una de esas casualidades tremendas, George Reeves, ya sabíamos que había interpretado a Superman en aquella época, Christopher Reeve interpreta a Superman en la pantalla la gran pantalla de Richard Donner, y los dos terminan de una manera trágica, digamos. La de Christopher Reeve es por un accidente que tiene, creo que practicando equitación, que queda... Sí, se cayó de un caballo. Pero bueno, luego fallece muy joven y demás, y a ver, claro. Qué casualidad también, ¿no? Claro, una casualidad, o podemos hablar de la maldición de Superman, ¿no? Y ahí volvemos otra vez al contraste, a lo que nos llama la atención. Actores que interpretan a superhéroes, a seres prácticamente indestructibles y que al final, pues lo que esconden detrás es carne, huesos, son seres humanos y padecen pues muchas cosas que padecen muchos millones de seres humanos alrededor del mundo. Pero centramos nuestra imagen en ellos, nuestra vista, nuestros anhelos, porque de alguna manera y en muchas ocasiones nos vemos reflejados en esos personajes que interpretan. Hoy en día, repito, estamos más maleados, pero en aquellas épocas pretéritas, los actores que se asomaban a la gran pantalla, o incluso, como en el caso de George Reeves, a través de la pequeña pantalla, pero que simbolizaban algo, eran casi como dioses, eran semidioses, además había una distancia, había más misterio, no compartían sus vidas en las redes sociales, no eran tan cercanos. Y eso todavía le daba como un mayor empaque enigmático, ¿no? a ese personaje, a esa figura. Sí, sí, sí. Y habrá que decir lo de las maldiciones, que siempre se buscaba tres patas para decir, la maldición, por poner un ejemplo, Poltergeist, lo mismo, que un par de muertes y ya la maldición de Poltergeist, todo el que se mete en la película muere por... No, uno murió asesinado, la otra de una enfermedad. Es que lo de Poltergeist es también, claro. Por ejemplo. El indio de las dos, pues porque era viejo también. Bueno, claro. Pero el indio falleció de cáncer, pero... Claro. A ver, Poltergeist, además es que tratando el tema que trataba, y los hechos que ocurrieron tras la cámara, es decir, sí, claro, la gente se muere, somos seres mortales y obviamente pues había intérpretes ya mayores, lo comento en el libro, que fallecieron pues porque, bueno, pues tenían una edad, sí, había otros que por una enfermedad, pero claro, los casos sangrantes de las dos jóvenes protagonistas que hacían de las hijas de la familia, eso fue algo realmente impactante, ¿no? Por un lado tenemos a Heather O'Rourke, esa niña angelical, rubia, que bueno, interpretó su personaje en las tres partes, pero que luego le sobrevino una enfermedad repentina y la mi pobre en nada se fue. Y luego el caso de Dominique Dune, que es tremendo. Es tremendo porque fue asesinada por su novio. O sea, además es que lees el caso, cómo fue todo y demás, hostia, sí, lo cuento en el libro porque fue algo que dices, es que, porque mira, lo de Heather O'Rourke, que tenía 11 o 12 años, sí, era muy jovencita. Es injusto.
pero fue una enfermedad, algo que le sobrevino y que se escapó al control de sus padres y de los médicos. Pero el caso de Dominique Dune dices, joder, no se pudo evitar porque es que fue en el patio de su casa y dentro de su casa había un amigo y estaban ensayando y fue, Dios mío, no pudo impedirse, ¿no? Y luego la familia de ella, cómo reaccionó contra su asesino, porque hubo juicio y bueno, la condena fue de risa y tomaron ciertas cartas en el asunto. Repartieron folletos de él incluso. Claro. Empezó a trabajar en un restaurante, un hotel o algo así, puede ser. Sí, dijeron, a ver, este señor es señor. Es un asesino. Y ha hecho esto, que sepan ustedes, ¿no? ¿Quién es este señor? Que la persona que incluso que los atiende o que les da de cenar, yo creo que lo había leído, que sepan que la persona que les da de cenar es este señor. Con esas manos asesinó a esta chica. Ahí. Entonces, bueno, y claro, a partir de ahí, Dominique Dune, claro, falleció muy joven. Y Heather O'Rourke lo mismo, y claro, a partir de ahí se genera una leyenda luego con esa piscina a medio hacer que tenía la familia, esos esqueletos que salían flotando. Eran reales, ¿no? Eso dicen. No, a ver, pero lo que siempre se ha dicho, que en la gran mayoría de producciones era más barato coger huesos reales que mandar que te crearan huesos de plástico. Claro, a veces... Que no era la primera producción en la que se hacía con huesos reales, que en la gran mayoría se utilizan reales. Lo único que aquí dijeron, vamos a meterlo también a la leyenda, pues vamos a añadirlo, que da más morbo. Bueno, lo explico en el libro, que hay una actriz que comenta esa anécdota y bueno, huesos reales, esqueletos reales, claro, tú dices, pero vamos a ver una cosa, no sé cómo estará la ley en Estados Unidos, años 80, cuando se hace Poltergeist, y dices, bueno, son unos cuantos esqueletos, ¿de dónde los sacaron? ¿Pidieron permiso? ¿Los compraron? ¿Los trocitos de carne que hay colgando son de verdad? Entonces eso a nivel sanitario, ¿cómo queda? ¿O es de atrezo? Y si son esqueletos reales, los de atrezo tuvieron que currarse una carne ahí un poquito falsa para... Bueno, pues ahí surgen también las leyendas, ¿no? Y no deja de ser interesante y si te gustan estos temas, obviamente cuando estás viendo la peli, ya te la has visto unas cuantas veces, comienzas a fijarte en otros aspectos, ¿no? de la misma. Y es muy interesante, aparte que, bueno, pues tiene eso aquel, es divertido. Sí. Te iba a preguntar, bueno, están los clásicos, eso, pues, La profecía, La semilla del diablo, El exorcista, Poltergeist, pero de todos los que has analizado, ¿cuál te parece el más rocambolesco, el que más te ha llamado la atención, por la causa que sea, por lo que sea, de todos los que has visto, analizado en el libro? O que haya quedado fuera incluso. ¿O qué? Perdona. O que haya quedado fuera incluso, que no lo hayas metido. Vale. A ver, aquí voy a recurrir a un clásico, pero es que es inevitable. Lo único que no se puede circunscribir a la película en sí, ¿no? Aquí hablamos de la semilla del diablo, pero es que la semilla del diablo hay que unirla, claro, a Roman Polanski, Sharon Tate, Edificio Dakota, asesinato de Sharon Tate, que todos sabemos cómo murió Sharon Tate y cómo murieron sus amigos, ¿no? Pero yo en el libro la muerte, o mejor dicho, la vida de Sharon Tate a la vida de otra antigua estrella del Hollywood de los 30, como fue Jean Harlow, que fue la primera rubia, la primera bomba sexual del cine, ¿no? Que ambas fallecieron muy jóvenes y ambas llegaron a vivir en un mismo sitio, obviamente, con distanciadas por el tiempo, en distintas épocas. Pero hay una casa que las une y un fantasma, ¿no? Un fantasma que ese fantasma, cuando fue humano, tuvo relación con Jean Harlow y luego esa persona ya difunta, es decir, su fantasma, tuvo relación con Sharon Tate. Y es una historia interesantísima. Y claro, inevitablemente une Sharon Tate, Roman Polanski, La semilla del diablo. Semilla del diablo, El edificio Dakota. Semilla del diablo fue una producción que ya desde su inicio pues trajo mucha controversia por el tema que tocaba. Inmediatamente grupos religiosos, fanáticos, se opusieron a que se diera rienda suelta a un guión cinematográfico basado en una novela que hablaba del diablo y que el diablo además era adorado por unos señores que vivían en una comunidad de vecinos que podían ser los vecinos de cualquiera, ¿no? Y encima rodada parte de la película en un edificio emblemático como es el edificio Dakota, que está lleno de leyendas, no solo a raíz del rodaje de esta película, sino que entre sus paredes ya desde prácticamente sus inicios
habitaron personas pues de lo más peculiar, ¿no? Ya sabemos que ahí se llegaron a celebrarse pues sesiones de espiritismo en el siglo XIX porque era algo, y principios del XX porque era algo que estaba muy de moda. Incluso Boris Karloff, que llegó a vivir allí, cuentan que también hizo varias sesiones. Y claro, todo eso ha dejado impregnado de alguna manera al edificio Dakota. Sus paredes emanan leyendas urbanas por doquier. Llega el año 1980, después ya del rodaje de La Semilla del Diablo, pasan los años, llega el año 1980 y el asesinato de John Lennon a sus puertas, ¿no? Buah, pues claro, el fenómeno se va disparando cada vez más y más. Y a día de hoy todavía surgen nuevas leyendas, supuestos testimonios de gente que habita o trabaja en el edificio de Dakota y que dicen haber visto pues cosas extrañas, movimientos, sombras, incluso el propio fantasma de John Lennon. Así que no me puedo centrar solo en La Semilla del Diablo como película maldita porque va más allá. Los tentáculos de esta historia son bastante extensos y aglutinan una serie de historias a su vez realmente alucinantes. Sí, lo de los edificios joder, que dices que ya se quedan malditos, como el que se puso de moda el año pasado, de moda entre comillas por la serie esta que hicieron en Netflix del Hotel Cecil, con la muchacha esta que dicen que no La sabe turista. cómo murió, sí, Sí, la japonesa que acabó, y luego que empiezan a investigar dicen que ahí estuvo la Dalia Negra, no. La Dalia hablo de ella, de la Dalia Negra, de Elizabeth Short, en el libro, y no estuvo ahí. No estuvo ahí, estuvo en otro hotel. Lo que pasa es que a raíz de, bueno, el caso de la Dalia Negra es uno de los casos más terribles, más locos, más desasosegantes que he investigado, ¿no? Porque el caso de esta chica, que bueno, como bien es sabido, se ha convertido en un icono popular, podemos decir, apareció partida por la mitad, parcialmente viscerada y con una sonrisa de Glasgow, ya sabéis, rajadas las comisuras, ¿no? Un pecho también lacerado, desnuda, en un descampado, en un solar en Los Ángeles. Y el misterio, después de tantos años, fue en los años 40 su asesinato y tortura, porque según los forenses fue torturada previamente, ¿no? Se mantiene bajo mucho misterio, aunque hay también, y los pongo en el libro, una teoría de un investigador que, bueno, las puso en su día y sigue manteniéndola, de que su padre pudo haber sido el asesino de la Dalia Negra. Y llega más allá porque propone la teoría de que quizás su padre no paró ahí, que luego quizás se llegó a convertir en el asesino del Zodiaco. Pero todo eso son... Sí. Mezclando ya. Sí, va proponiendo teorías, ¿no? Y todo ello, la investigación, el tiro de la manta, porque él encontró unos papeles en casa y unas fotografías y a partir de ahí empezó a investigar y a tirar del hilo. Y esto por un lado, pero el caso de la Dalia Negra todavía pues no está resuelto, ¿no? Porque con el transcurrir de los años hubo mucho oscurantismo, porque claro, era un caso muy desagradable. La prensa de la época se hizo mucho eco porque fue algo realmente impactante, una chica tan joven que aparece así su cuerpo, y no fue la única, hubo más casos parecidos. Y con el transcurrir del tiempo, pues también se han ido perdiendo pruebas, han desaparecido pruebas misteriosamente, la cadena de vigilancia de esas pruebas se ha roto, ha habido oscurantismo, se han tapado. Claro, ¿por qué se han tapado ciertas evidencias? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Obviamente el tiempo corre en contra y sí que es verdad que se rumoreó o se decía que la Dalia Negra había estado en el Hotel Cecil a raíz del caso de esta turista, creo que era canadiense-japonesa o algo así, ¿no? Es que no me sale el nombre ahora, estoy dándole vuelta y no me sale. La nombro en el libro, pero ahora mismo no... Lem, creo que su apellido es Lem. El nombre de pila no me acuerdo. Y a raíz de las imágenes de esta chica que entraba y salía, la cámara de seguridad la grabó entrando y saliendo de un ascensor, como que se escondía, como que daba la sensación de que alguien la estaba persiguiendo. Y luego su cuerpo, que apareció flotando en el depósito de agua, pues han querido aunar el caso de ella con la de la Dalia Negra, porque ambos casos pues
un hotel estuvo de alguna manera ahí muy presente, ¿no? Porque a la Dalia Negra se la ve por última vez en el vestíbulo de un hotel, pero no era este hotel. Y luego alrededor de Elizabeth Short, que así se llamaba, la Dalia Negra, pues se levantaron también muchas calumnias, porque enseguida los periódicos dijeron que era una chica de vida alegre, que, en fin. Y yo he investigado un poquito y hasta donde he podido llegar, pues más que una chica de vida alegre, era una chica ingenua que ansiaba pues un poquito la felicidad, buscar quizás sí un marido, alguien estable, un hombre formal, ¿no? Y tener un poquito de felicidad en su vida, porque su niñez tampoco fue muy fácil. Dicen de ella que era una persona como muy fantasiosa, quizá con los pies pues poco puestos en el suelo, y quizá eso la llevó a dar con un psicópata, ¿no? Que nos rondan, los tenemos alrededor. Hay psicópatas que llegan a ser asesinos, y la pobre Elizabeth dio con uno. Quizás su ingenuidad no la hizo ser muy precavida y vivía sola en Hollywood. En Hollywood, y bueno, pues de alguna manera tuvo muy mala suerte. Y sí que es verdad que estos casos, tanto el de la Dalia Negra como de esta chica de este Hotel Cecil, han ido más allá y han traspasado los hechos reales para convertirse también en iconos, porque tanto el caso de una como de la otra han aparecido en series de televisión, en películas, en fin, documentales. Hay muchas historias alrededor de ello. Te quería preguntar, Patricia, ¿has investigado algún caso de alguna película en España, de algún rodaje en España? Pues ya verás, no eres el primero que me hace esta pregunta, porque en las presentaciones del libro ha surgido más de una ocasión, y todavía no. Estoy tomando apuntes aquí y allá, pero todavía estoy muy en el comienzo, porque sí que es verdad que claro, el cine español también existe desde hace muchos años y tiene que haber leyendas e historias un poco truculentas, quizá, un poco enigmáticas. Sí, 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 sí. Yo te lo preguntaba por, joder, ¿cómo se llama la película de Balagueró? La que está rodada en el hospital del torso, ¿es? No, era el tórax. El tórax, joder, el torso. La No. de Frágiles. Frágiles, joder, a mí la peli está guay, la peli me gusta, pero... Frágiles. Sí, frágiles. Sí, Frágiles. Pero luego el making of, hay un documental de cerca de una hora en edición en DVD. A ese no lo he visto, ese documental. Ostras, pues mete bastante más miedo que la película. Ah, qué bien. Porque Pues me le veré. Pues la edición de 2 discos creo que es de... No sé si es de Filmax o tal. Tiene un documental bastante largo y hay un momento del rodaje que están rodando y ves las cámaras y tal. Y se oyen como ruidos arriba y estallan un par de focos y hostia, mola mucho. Mete más miedo el documental que la película en sí. Entonces, por eso te preguntaba, porque joder, me llamó la atención. Luego estuve investigando, leyendo cosas sobre el hospital del tórax y demás, que había muchos pacientes que se suicidaban en el patio y tal, que tuvieron que cerrar las ventanas interiores. Y joder, esa historia mola. Entonces. Me la apunto. Pues bien. Gracias por el apunte, porque sí, tengo muy poquitos apuntes todavía. Como lo reconozco, he estado centrada pues en el Hollywood, ¿no? En Estados Unidos, pero sí que tengo que mirar un poco al cine patrio, porque seguro que van a salir un montón de historias y de leyendas urbanas que se generan alrededor, ¿no? Y de rumores y de, bueno, pues eso, historias. Sí, y además el hospital del tórax rodaron ahí un montón de cosas. Cuando lo pilló los de Filmax, pues ahí rodaron un montón de películas. Todas estas que hubo en los 2000 de Filmax, la gran mayoría estaban rodadas ahí. Claro, porque atrae de alguna manera, ¿no? Es un efecto llamada, y si buscas ciertos ambientes para una película, pues si ya te los dan medio hechos, es decir, el sitio existe, pues allá que voy, claro, de cabeza, por supuesto. Sí, yo he de decir que me echaron de la entrada. Fui con un amigo y mi chica, estábamos por ahí y dijimos, vamos a ver si nos podemos colar. Y nos pilló el segurata y nos echó, así que no pudimos entrar. Hay que sobornar al segurata.
Buen rollo, buen rollo con la gente de seguridad. Pero hombre, no sé, pues como lo típico en las películas cuando están vigilando, yo qué sé, a un sospechoso, ¿no? Que están enfrente de su casa y el sospechoso sale y le saca un par de sándwich y tal. Oye, mira, que si me vais a seguir, primero cenad un poquito y ya luego, oye, que voy a ir a no sé dónde, podéis seguirme. Pues el de seguridad, el pobre que está allí pasando la noche muerto de aburrimiento, pues hombre, igual presentarte así, pero si le llevas algo, no sé, una Coca-Cola o no sé, unos refrigerios o algo igual. Bueno, dices, venga, pasa, echa un Igual vistazo. hubiera colado. Igual le sobornas un poquillo. Eso sería en plan, venga, os doy 10 segundos de ventaja. Venga, va. A ver hasta dónde llegáis. Mientras me como las patatuelas estas que me habéis traído y me tomo un par de sorbos de Coca-Cola, venga, echad un vistazo. Sí. Y bueno, ya que estamos hablando de edificios, así edificios enigmáticos del cine, así alguno que te llame bien la atención. Pues mira, he de reconocer que me he centrado más en los actores o sea, en los humanos, ¿no? En las historias. Pero otra cosa que tengo ahí pendiente son los estudios de rodaje. Hay una historia de, se me acaba de ir el nombre, una actriz del cine mudo que comento en el libro, ella le manda, que se me haya olvidado una de las protagonistas de mi libro. Bueno, tengo por aquí el libro, vamos a echar un vistazo, porque como tengo mil cosas en la cabeza, a ver si doy con ello. Esta es la historia, además es una historia que ocurre pues en la época del cine mudo y habla además de uno de los primeros, si no del primer escándalo sexual de Hollywood que salió en los periódicos, que la prensa de Hearst, del magnate de los medios de comunicación de aquella época, ¿no? Personaje en el que se basó Orson Welles para su película. Pues se fijó muchísimo y dio mucho pábulo, y fue Virginia Rape. Fue el caso de Fatty Arbuckle, un gran actor de la época del cine mudo, cómico, gran amigo de Chaplin, discípulo de Buster Keaton, que se vio involucrado pues, en la muerte de esta chica, una aspirante actriz, bueno, actriz porque ella había hecho varias películas, no era una estrella todavía. Y bueno, ocurrieron unas cosas en un hotel en San Francisco, ¿no? Ahí tenemos otro edificio, donde hubo una fiesta salvaje, eran los locos años 20 y aquello era un despiporre. Estaba la ley que prohibía el alcohol, pero esto se lo pasaron todo por el forro y habían metido alcohol y bueno, estaban celebrando una fiesta por todo lo alto. Fatty Arbuckle era una gran estrella, ganaba muchísimo dinero y esta chica fue una de las invitadas, o se presentó allí con una de las invitadas a la fiesta. Acabó muerta poco después, a raíz de unos sucesos que ocurrieron en ese hotel, y luego cuenta la leyenda que su fantasma todavía vaga por Hollywood, por ciertas zonas de Hollywood, ¿no? Relacionadas con el cine, como queriendo reivindicar su tristeza y su falta de oportunidad. Cuando estaba a puntito de convertirse en estrella, pues tuvo la fatalidad de morir muy, muy, muy joven. Y claro, esta es una historia de hace muchos años. Fijaos, pues de la época del cine mudo, pero yo he querido rescatarla porque soy una puñetera nostálgica, incluso de épocas que no he vivido. Pero es que me parece tan alucinante y además es eso, esas figuras en blanco y negro, con esa textura de película de antes, ¿no? Que parece que todavía están más lejanas en el tiempo. Y eso a mí me atrae terriblemente, ¿no? Sí, y bueno, pues ahí tenemos, perdona, Moy, pues el hotel es en San Francisco, los estudios de cine, donde rondan también pues, los espectros, ¿no? Vagando, la casa de George Reeves, ahí, por ejemplo, la casa donde Sharon Tate habitó y se encontró con ese fantasma, que fue la misma casa que habitó la bomba rubia Jean Harlow, en fin. Claro, es que las casas, los edificios, hablo también de una escuela de cine en la que estudiaron muchos actores en California y que a día de hoy pues tienen la leyenda de... bueno, precisamente en la escuela de cine de artes donde estudió George Reeves, que bueno, a día de hoy todavía dicen que sube y baja el ascensor solo, que se encienden y se apagan las luces, en fin, bueno, pues que claro, los que pasaron por allí de alguna manera han dejado su impronta y bueno, ese ectoplasma pues sigue haciendo de las suyas, ¿no?
Sí, ese eco. Sí, lo que decía, hablando del cine clásico, tiene un algo lo vemos hoy en día y a mí me transmite como algo distinto que ver una película de los 80 o de los 50, de los 60. El cine en los años 20, los años 30, 40, tiene un algo que es muy único. Hace poco hicimos un programa que hablamos, pues, una película por cada década. Empezamos de los años 20 y el ir viendo la evolución del cine, por decirlo así, a lo largo de la historia. En las primeras películas, la de los años 20 la elegí yo y hablamos de La carreta fantasma. La carreta fantasma. Y decías, joder, como una película que tiene 100 años puede... A ver, ya no bien hecha porque se notan las costuras por todos lados, pero cuando salen el fantasma, llamémoslo así... Está bien que, hecha. Hostia, no, está bien hecha, está bien hecha, pero sigue dando un te genera un clima algo. de ciego, Exacto. sí, que no consiguen las películas. Claro. Consigue causar más, no terror, pero inquietud esa Sí. película que películas de fantasmas actuales. Claro. Ciego, de un aura así de, como de, no sé si de onírico, de ensueño, de... Hostia, como de vieja leyenda, como eso es. cuando éramos críos escuchábamos historias ahí que nos contaban y se te quedan ahí grabadas en la cabeza, pues es el mismo sentimiento, ese tipo de película. Como este que tengo de aquí detrás, exacto. ¿no? Trato, sí. Claro, que a mí la escena de Nosferatu que tiene sale 101 años ya. con el ataúd bajando de la carreta, fíjate que es una escena sencilla, pero Es me da un mal acojonante. rollo, Sí, me da sí. un mal rollo de la hostia esa escena. A ver, es que todavía en esa época, ¿no? Cuando el cine ya comenzaba a ser ya no solo un mero invento, esto va a pasar de moda, no, algo que ya comenzaba a ser un fenómeno, ¿no? Algo que la gente ya estaba ansiando por disfrutar, que era un espectáculo. Pero en los años 20, sobre todo eso, en la época del cine mudo, es mi opinión, yo creo que todavía mantenía en el cine, esa nueva forma de espectáculo, de entretenimiento, todavía mantenía pues la teatralidad, porque vosotros que comentas que habéis hecho pues una película por década y habéis ido viendo la evolución, ha evolucionado tanto la manera de actuar delante de una cámara que claro, nada tiene que ver cómo se actúa hoy en día a cómo actuaban pues en estas películas. Era todo mucho más exagerado, no había sonido, con lo cual los gestos eran más teatrales, ¿no? Más del arte más básico. Es que la de los 30 era Freaks, la parada de los monstruos. Y hostia, qué película, que la elegí yo, ya lo había visto y a mí me encanta, pero y una película que dura una hora, poco menos de una hora, o algo así. Y hostia, es que es muy inquietante Freaks. Claro. A ver, la gente, es que a mí me encantaría, si tuviese un DeLorean, me iría, porque a veces hay gente que dice, wow, si pudiera viajar en el tiempo, hay gente que se iría a tiempos muy pretéritos, que está guay, que mola. Pero yo, si pudiese escoger un primer viaje, me iría a esta época, para ver si, para intentar sentir por primera vez lo que es ver una imagen en movimiento. Es que tuvo que ser alucinante. Nosotros ya estamos muy acostumbrados, ya todo es imagen en movimiento alrededor nuestro, pero en aquella época hay que pensar que la gente veía a los actores en las tablas, en el teatro, en los espectáculos, en directo. Pero ver una película por primera vez, sin tener ninguna referencia de nada, claro, tuvo que ser algo alucinante. Y los actores, claro, tenían que expresarse más o menos como en el teatro casi, esa gestualidad, ¿no? Y ese blanco y negro con esos maquillajes tan pálidos y esos ojos tan marcados, claro, tenían que expresarlo todo, ¿no? Y eso que hace que de alguna manera volvamos a los sentimientos primitivos, cuando por primera vez el ser humano pues dibujó algo en la cueva para representarlo y transmitir ese mensaje. Y si hablamos ya del miedo o de lo incómodo o lo desasosegante, claro, eso nos impacta todavía mucho más. Imaginad la gente cuando vio Nosferatu en el año 22, este ser que salía de entre la oscuridad. Eso yo creo que a nivel visceral eso tuvo que remitir a los espectadores a lo más oscuro del ser humano, las sombras que habitan en cada uno de nosotros, lo que más repudiamos, lo más... Ahí estaba plasmado en la pantalla y nos estaba mirando.
¡Guau! Eso tuvo que ser algo, mira, de poner los pelos de punta realmente, ¿no? Y además, precisamente hablando de Nosferatu, Max Rec, que tiene su leyenda, su propia leyenda, es que se analiza en una película que a mí me encanta, que es La sombra del vampiro. ¡Uy, maravillosa! Me encanta. Maravillosa. Está muy chula. Dando vida a Max Rec. Y, joder, una película, mira, que analiza una leyenda en cuanto al actor de, bueno, pues que era un vampiro real. Supuestamente no necesitaba maquillaje, ¿verdad? Sí. Sí, es una película. La sombra del vampiro está genial. Además, John Malkovich interpretando a Murnau tiene unos diálogos, habla de la esencia del cine, que dices, es que tiene toda puñetera razón. Quizá ellos no lo sabían, pero con el paso del tiempo son los grandes, son en lo que se basa todo ahora, en lo que vino después. Antes hablabas del carromato fantasma, claro, obviamente. Ves cosas que hoy en día están superadas a nivel técnico, a nivel interpretativo, pero dices, pero leña, es que para llegar a lo que hoy disfrutamos, primero tuvo que haber eso. Exacto. Y eran unos puñeteros, no sé si denominarlos artesanos, pero experimentaban. Mira, yo hace poco he escrito un artículo para una revista que se llama Aguanaz, que editamos en una asociación en la que estoy, que se llama Etnocant, que es de etnografía y para divulgar ya no solo la etnografía y las creencias mágicas de Cantabria, sino un poco más extensa, ¿no? Y en este número reciente pues se habla de las brujas y yo he hecho un pequeño artículo hablando de las brujas de Hassan, ese maravilloso documental La brujería a través de los tiempos del año 1922, desde la época de Nosferatu. Y es una puñetera maravilla, porque si bien hay partes que están dramatizadas, Benjamin Christensen, su director, lo que hizo fue investigar mucho y luego poner a actores, muchos de ellos novatos, a recrear escenas, imágenes de lo que quería contar acerca de la brujería. Además es un documental muy interesante porque él habla de esta época moderna, 1922, los años 20 del siglo XX, de cómo se trata hoy en día a las personas, quizá con ciertos desórdenes psicológicos, mentales, y cómo se las trataba en épocas pretéritas y que se las acusaba de brujería. Aquellas brujas y brujos, pero sobre todo brujas, ¿no? Que aquellas mujeres que se las trataba de aquella manera porque decían que o bien que tenían poderes, que echaban maldiciones, quizá eran mujeres que tenían ciertos comportamientos que a día de hoy, dice el director, a los inicios del siglo XX, con el tema de la psicología y psiquiatría, son tratadas de otra manera, son tratadas pues por médicos, con terapeutas y que se las ayuda, ¿no? Y confronta un poco el tema de las creencias, las supersticiones de aquella época, el tema de la brujería, sobre todo en Centro Europa, con el moderno siglo XX, ¿no? Y es una puñetera maravilla, han pasado 100 años y tú sigues viendo ese documental con piezas de ficción alucinado, porque claro, hoy en día los documentales, tenemos documentales de todo tipo, es un género que está ahí y hacen unas producciones estupendas, pero hay que pensar que este señor comenzó a indagar en el tema que quería tratar pues en 1918, al finalizar la guerra. Y luego, en 1921-22, rodó esta obra que tuvo tanto detractores como gente que la aplaudió enormemente, porque era algo tan novedoso. Y sí, hoy en día está superado, pero es digna de verse porque sí, se filmó en blanco y negro, pero la película no es del todo en blanco y negro. Tiene sus filtros de color, que eso llevó su elaboración, era todo muy, muy mecánico, muy artesanal y ahí está, ¿no? Y es un documento que a mí me encanta y creo que hay que ponerlo de relieve. Y de allí nació y hasta aquí ha llegado y podemos disfrutar gracias a esos precursores y a esos grandes artistas. Sí, Hassan es tremenda. Además, yo la vi hace un año o algo así, porque mi chica no la había visto. Y decimos, joder, es que lo que está contando hace 100 años es brutal. Prácticamente lo que está pasando hoy en día también. Tiene mucha similitud con la sociedad de hoy en día. Bueno, es que claro, son ciclos que se repiten, ¿no? El péndulo va y viene. Y rebota contra un lado y regresa con fuerza y venga y otra vez, ¿no? Y eso extrapolado quizá en nuestra sociedad. Sí, vale, no vas por ahí, ¡ay, bruja, bruja! Pero, los de las antorchas sí que te señalan, ¿eh? Bueno, sí.
Sí. Y quita que de momento no nos queman en la hoguera, pero... Bueno, todo será. Espérate unos días. Dentro de... No sé, es tremendo. Que nos metemos en política y hoy ya nos llamaron. Uf, no. Yo ya... No sé si serán cosas de la edad, porque una va cumpliendo años, pero ya llega un momento en que... no sé, yo no voy a hacer una peineta, pero, ¿sabes? Por aquí me entra y por aquí me sale. No te puedes. No, hay que tomárselo con humor y bueno, a ver qué pasa, pero bueno. En fin. Lo malo es cuando los demás no tienen ese sentido del humor. Ese es el problema, que lo toman por barrios. Pues sí. Y nada, ¿tienes pensado hacer alguna segunda parte o algo por el estilo? Sí, porque mi intención es continuar porque como os comenté al principio, se me quedaron casos fuera, hay que investigar el cine patrio, lo que hemos hablado, entonces sí, hay mucho que contar y esa es mi intención, sí. Pues guay. Y nada, Alex, ¿algo más te gustaría digo lo que digo siempre cuando hacemos estas entrevistas. Pretendemos que duren 25 minutos y nos vamos a la hora, pero es que mola mucho. Es que mola mucho hablar con vosotros y que contéis cosas de vuestros libros, de vuestras películas, de todo. Porque, yo además es que soy locutora, entonces imaginad, tengo carrete para el rato. Y si es de algo que me gusta, ¿no? Que me entusiasma como esto, que creo que se me nota, pues ya es como... Me tenéis que parar. No, en absoluto. Tranquila. No. Además, se nota cuando alguien habla con pasión sobre un tema, porque además te deja ahí embelesado escuchando y eso es bueno. Guay. Me alegro. Pues guay. ¿Y este libro dónde se puede comprar? Hace un poquito de publi, ¿dónde la puede pillar la gente? Pues creo que tiene muy buena distribución. Lo edita Luciérnaga y en librerías y en Casa del Libro, o sea, más librerías. Casa del Libro, librerías independientes, Corte Inglés, por internet. La verdad es que en ese aspecto estoy muy contenta porque está teniendo muy buena distribución. En ferias del libro también ha estado la Feria del Libro en Madrid. Yo no, pero el libro sí. Mi criaturilla sí, y bueno, eso es lo importante. Entonces, pues muy bien. Yo creo que tienen buena distribución y muy contenta. Y si no, en última instancia, pues en la web de Luciérnaga, que está metida en el Grupo Planeta. Ahí también está. Pues guay. Y nada, pues para despedirnos, cuéntanos dónde te podemos escuchar, que tienes ahí tu podcast, por el que ya me he pasado yo alguna cosa también, hablando de mis 2 libros. De tus criaturillas también. Sí, de mis criaturillas. Sí, bueno, pues Proyecto Terror. El año que viene voy a hacer ya 20 años con Proyecto Terror. Mira tú, acabo de caer. Bueno, Proyecto Terror... Estoy en YouTube, en iVoox y en las redes sociales, ahí en Instagram, Facebook, Twitter. Ahí podéis encontrarme. Si ponéis Proyecto Terror Patricia Prida, pues pum, ahí os saldrá. Y luego tengo otra cosita, otro podcast que es de literatura, pero ya más general, que se llama La Biblioteca de la Señora Muir, en honor a esa fantástica película que es El Fantasma y la Señora Muir, y novela maravillosa que os recomiendo ambas, la película y la novela. Y bueno, ahí hablo un poquito más, no me circunscribo tanto a lo oscuro, hablo más de literatura más general, con entrevistas, audiorelatos y algo de cine también de vez en cuando, así que bueno, pues ahí está. Metes Patricia Prida, Proyecto Terror o La Biblioteca de la Señora Muir y ¡pum! Ahí os sale servidora dando la matraca. Pues guay. Pues nada, nos vamos a ir despidiendo, ya sabéis, ya lo habéis escuchado donde comprar el libro, compradlo. Es una orden porque es muy interesante. Yo lo tengo aquí a ver si lo leo ya de una santa vez. Lo tengo desde hace un par de mesecillos, pero entre una cosa y otra no lo he podido leer. Pero intentaré que antes de verano leerlo. No, antes del verano ya vas tarde, Moy. Bueno, antes de que termine el verano. Vale, eso sí. Sí, antes de que termine el verano me quedan 2 mesecillos, así que intentaré leerlo. Sí. Y nada, muchísimas gracias por pasarte y ya sabes, cuando te apetezca volver, por aquí estaremos encantados de recibirte. Oye, pues Moy, Alex, muchísimas gracias a los dos
Yo por mí estaría aquí hasta mañana, pero tampoco vamos a soliviantar a los que nos estén escuchando y viendo. Así que nada, encantadísima. Muchísimas gracias por vuestra invitación y sí, claro, hasta la próxima para seguir hablando de, bueno, pues de todas estas cosas que tanto nos gustan, ¿no? Como decimos por aquí, nuestras pedras. Así que nada, os mando un abrazo enorme a vosotros y a los que están ahí al otro lado viéndonos y escuchándonos. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.